Sinceramente, opino que nos encontramos en un momento en la historia en la que es imprescindible mirar al pasado. Y me refiero concretamente al pasado clásico, porque los derroteros que tomó la filosofía occidental hace unos cuantos siglos han llevado al propio agotamiento de la misma. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, como os decía ya, un mes más tarde. Siento no haber actualizado con la frecuencia que me gustaría, pero hoy vamos a tratar un tema que considero no solo interesante, sino también de una rigurosa actualidad. No es otro que el populismo. Y no vamos a hablar aquí de un populismo mediático o de un populismo del que se suele hablar con cierta frecuencia. Tampoco se va a hacer una crítica. De hecho, las propias críticas que recibe el populismo es ese populismo del cual se habla con cierta frecuencia en los medios. Bien. Primero querría contestar una pregunta. ¿Qué es el populismo? Parece que siempre que escuchamos en los medios hablar de populismo, al menos en España, se aduce siempre a este partido de izquierdas, denominado, como sabréis todos, Podemos. Bien, personalmente, y creo que habrá gente entre los oyentes que comparta mi posición, para mí, Podemos no es un partido populista. Podemos no es populista. ¿Por qué? Podemos no es populista porque no promueve precisamente los valores populares. No promueve ni busca esa conexión con el pueblo. Podemos es un partido adanista, podemos decir así. Un partido que intenta, de forma racional, construir un pueblo, el cual no existe o considera que puede manipular. Por tanto, para mí, Podemos no sería populista. Sería popular en términos de éxito, pero no populista. Y desde luego no popular en términos de aludir o de hacer alusión a un pueblo ya arraigado y ya preexistente como son los pueblos españoles. ¿Por qué al principio comentaba que es necesario girar la vista a este mundo clásico? A Grecia, Roma, la cristiandad incluso. Estamos en un momento en el cual parece que ya no hay una construcción sobre los pilares que se asentaron en las décadas anteriores, los siglos anteriores, ya que los giros introducidos en la filosofía occidental por principalmente, a mi juicio, tres autores, Descartes, Kant y Hegel, han llevado a su consumación lógica, es decir, que ya parece que no hay sobre lo que construir. Por eso creo imprescindible girar la mirada a lo que siempre se ha hecho en Europa, que es un pasado común clásico, Grecia, filosofía griega, Roma, derecho romano, y un espíritu europeo, como es el espíritu de la cristiandad. Es decir, de la Europa hasta el siglo XVI. O si se quiere, el XVII, con la paz de Westfalia, pero bueno, no tenemos tiempo para tratarlo ahora. En cuanto al populismo, ¿qué es el populismo clásico? ¿Qué es el populismo en el mundo clásico? Para empezar, el populismo en el mundo clásico, como término, obviamente, no existía. Existía una figura que todos habréis oído hablar, algunos la conoceréis, denominada tribuno de la plebe. Corría el siglo V a.C., concretamente el año 494, unos 15 años después de la instauración de la República Romana.
en el cual se estableció esta figura. En un principio era elegida por los ciudadanos que componían la plebe, es decir, aquellos que no eran patricios. Los tribunos de la plebe surgieron precisamente para defender a los plebeyos de los cónsules, del senado y del poder de los patricios. La función principal de un tribuno de la plebe era, como bien decíamos antes, proteger a la plebe tanto a un ciudadano concreto como colectivamente. Tenían una potestad sacrosanta que se llamaba dentro del pomerium, es decir, dentro de los propios límites de la ciudad, pero carecían de este en las provincias o fuera de Roma. Gozaban, como otros magistrados, de imperium, que es poder de mando militar. Bien, pues es que la figura del tribuno de la plebe creo que está volviendo en la forma de los partidos populistas de derechas, o fundamentalmente de derechas, porque hoy en día la división izquierda-derecha creo que podemos olvidarla y hablar de populista o élites, o apoyo al pueblo, apoyo a las élites, o apoyo a la plebe, o apoyo a los patricios. Bien, Podemos sería un apoyo a los patricios, es decir, apoyo a las élites liberales, ilustradas, que sostienen o que ostentan el lugar oligárquico en el sistema europeo. El discurso populista es una reacción contra esta naturaleza racional de las élites europeas, ordenadora y emancipadora en términos universales del individuo, que hay un sustrato, un pueblo, que ha dicho basta a toda esta obra monumental de ingeniería social y política que se lleva más de un siglo realizando en Europa, prácticamente 2. Y que bueno, al hallarnos en la época histórica en la que nos hallamos, digamos, ya acabado el siglo XX, en un mundo aparentemente multipolar o de surgimiento de una cierta multipolaridad, adopta pues la forma que adopta. Y en su mayoría pues se consideran partidos de derechas, precisamente por ser antiliberales y conservar ese arraigo. Bien, hay que tener a su vez, y esto es una especie de piloto que se me enciende cuando estudio estos temas, porque creo que hay que observarlos, sí, con una mirada clásica, pero también hay que tener en cuenta la historia cristiana de Europa. Es decir, hay que hacer una lectura teológica del populismo, porque, y recordando lo que se ha dicho en otros vídeos, todo conflicto político, toda manifestación de un problema político es en el fondo un conflicto teológico, como diría Donoso Cortés. Entonces, la lectura teológica más simple que saco de los movimientos populistas no es otra que una suerte de construcción del reino de los cielos en la tierra. Y va un poco más en la línea del populismo de izquierdas, como puede ser el caso de Podemos, que como decíamos, no es populismo porque propone una construcción del propio sujeto y no la búsqueda o el encuentro con ese sujeto histórico, ese sujeto que preexiste a cualquier tipo de movimiento o fuerzas de las élites, fuerzas emancipadoras. Las promesas del reino de los cielos, las promesas de una utopía divina o la posibilidad de su construcción en la tierra es algo que la tradición cristiana
ha combatido a la perfección con la división de las dos ciudades, al fin y al cabo, las dos ciudades de San Agustín, la ciudad terrena y la ciudad celestial, que se han extendido por la teología medieval cristiana y ha generado un poco esa idea de que no existen, no sé, que la tierra es un valle de lágrimas al fin y al cabo y que no existe el reino de los cielos en la tierra. Pero claro, el riesgo de la política a día de hoy, incluyo a los populismos, ya que la actual Europa presenta un fuerte desarraigo del cristianismo, aunque sí que es una Europa obviamente cristiana, eso es imborrable. Pero claro, cuanto más se desarraigue un pueblo del cristianismo, más preponderancia habrá a que sucedan este tipo de errores teológicos en pensar que se puede construir pues el reino de Dios en la tierra. Y bueno, es una advertencia hacia el populismo y algo que hay que meditar, ya que, bueno, puede que no sea el mejor camino a recorrer esas promesas de puramente dialécticas, ¿no? De opinar que una vez eliminadas o sustituidas las élites va a ser todo un camino de rosas. No, probablemente no. Es más, seguro que no. Volviendo al tema del populismo, querría añadir que gran parte de la influencia para mi posición en torno al populismo y mis planteamientos en torno al populismo derivan de la lectura de muchos de los libros, digamos, mainstream que se publican al respecto en la Academia Politológica, muchas de las lecturas de autores filosóficos clásicos y modernos, y sobre todo haría mención especial a varios autores que se tratan con frecuencia en el programa que hacen los amigos de Platón regresa a la caverna. En concreto hay uno que trata el populismo, que lo adjunto en la descripción, el enlace al programa en iVoox, sobre la obra o un libro de una autora francesa, la directora del Instituto Hannah Arendt, que se llama Chantal Delsol, en el cual, en su libro Populismos, una defensa de lo indefendible, plantea, pues, a grandes rasgos todas estas ideas y realiza un desarrollo y una defensa del retorno a los valores del mundo clásico para la política y ese equilibrio en el cual concluye que el hombre no es mero arraigo o una simple abstracción individual, etérea, en un plano universal, como promueven las élites liberales, ni mero arraigo, como parece que puede prometer a priori el movimiento populista actual. No se trata de defender a ultranza un particularismo cerrado, dice en el libro, ni de diluirse en un universo sin límites, ni geográficos, ni culturales, ni morales. De lo que se trata es de desplegar estas dos tendencias humanas fundamentales, la de, y muy importante, permanecer arraigado en el ser y la voluntad de transformarse mediante la liberación de energías novedosas y de posibilidades todavía no explotadas. Esta fue, por otra parte, la gran enseñanza del pensamiento clásico. Del libro de Sol podemos sacar una conclusión fundamental, y la cual quizás sea por la cual me ha gustado tanto el libro, y es que no se puede entender al hombre en una de las dos categorías, es decir, en uno de los dos planos. Ni la simple abstracción universal del individuo etéreo en una masa informe de información y circunstancias, como parece que es a lo que se aboca el mundo contemporáneo con los desarrollos desde la ingeniería genética o la inteligencia artificial, ni tampoco el mero arraigo por el arraigo, sino que de lo que se trata es de explorar estas dos tendencias humanas. Una, y creo que es importante sobre la otra, la de permanencia en el ser,
la de permanencia en el arraigo del ser. Y la otra, la capacidad de transformación mediante explorar nuevos campos y nuevas medidas, pero siempre con unas referencias en el ser claras. Cuando hablamos de referencias en el ser, obviamente nos referimos a aquello que es, puede ser tautológico, pero aquello que es, obviamente todos somos capaces de intuir lo que es ser español, lo que es ser europeo, lo que es ser de una comunidad como puede ser tu familia, la comunidad de vecinos, el pueblo, entidades naturalmente organizadas. Bueno, para finalizar, querría comentar que ya somos una pequeña gran comunidad por aquí, y a su vez en Twitter, el cual estaba mi nombre personal anteriormente, y los que seáis asiduos veréis que lo he cambiado. Ahora servirá ahora las veces de página de Twitter para el propio canal de YouTube. Ha pasado de tener mi nombre de pila a llamarse Doctrina_Bellum con doble L, como el mismo nombre del canal Teoría de la Guerra, pero en latín, Doctrina Bellum. ¿Por qué en latín? Precisamente por lo que comentábamos hoy, este giro hacia el mundo clásico, que nos sirve tantas veces para responder a las interrogantes y los enigmas que se nos plantea hoy, que con frecuencia no teníamos que responderlos en el campo de la política, pero que hoy, sin claros referentes ni ningún tipo de inspiración al respecto, es esencial. Y bueno, por hoy vamos a dejarlo. Os rogaría, por favor, que los que habéis llegado hasta el final del vídeo expusierais vuestra opinión en torno al populismo. Leo todos los comentarios, trato de responder todos, ya que son poquitos. Y bueno, me gustaría poder charlar con vosotros con más asiduidad, así que siempre, en cuanto podáis, por el Twitter, por el propio canal, incluso mejor en el canal, tenéis también la pestaña de comunidad o discusión, no sé cómo se llama, y ahí podéis comentar o lo que queráis. Cualquier sugerencia igualmente es bienvenida. Nos vemos próximamente. Seguid por aquí porque, aunque no sea un canal de actualización diaria o semanal, es un canal que siempre estará activo, o al menos mientras yo pueda seguir haciendo estos vídeos y goce de buena salud. Así que nos vemos pronto. Un saludo y hasta la próxima, amigos.